Bueno, daremos comienzo a nuestra segunda clase de electromagnetismo. Sean muy bienvenidos. Eh, Quedé un poco preocupada porque hasta el momento nadie ha escrito en el foro, nadie se ha presentado. Quiero conocerlos un poco, a pesar de que pues las clases ahora van a ser asíncronas, pero mismo así quisiera tener contacto con ustedes para conocernos un poco. Bueno, como les indiqué la clase pasada, nuestra primera unidad se va a basar en el análisis vectorial, nuestra primera sesión. Y empezaremos con el álgebra de vectores. Entonces, les voy a presentar por aquí una presentación, valga la redundancia. A ver. Listo. Entonces, vamos con el álgebra de vectores. Entonces, bueno, si no han visto la primera clase, mucho gusto. Mi nombre es Ángela Disney Rodríguez Ballesteros. Y antes de empezar, recordarles e insistirles para que me escriban en qué horario podemos hacer un espacio para hacer las tutorías. Quiere decir, ustedes tienen dudas, sugestiones, preguntas de los temas, entonces para poder marcar qué día nos podemos encontrar. Yo tengo disponibilidad los martes de 6 a 10, tengo disponibilidad los miércoles de 8 a 10 y los lunes de 8 a 10. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Bueno, empecemos. A ver, antes de eso, me voy a ubicar por aquí. Por aquí, ¿dónde estás? Acá. Listo. Entonces, nuestra álgebra de vectores, ¿por qué nosotros vamos a ver los vectores? Porque pasa y sucede que los vectores, voy a cerrar aquí la cámara porque puede ser que quede como medio distorsionada la grabación. Bueno, entonces, el análisis vectorial es una herramienta matemática más práctica para expresar y comprender los conceptos electromagnéticos. Entonces, el álgebra de vectores, por eso la vamos a estudiar, porque nos ayuda a entender mejor los conceptos de nuestra disciplina, que es electromagnetismo. Espere, espere, dame un minuto. Voy a utilizar los audífonos, que no tengo los audífonos puestos. Listo, entonces ahora sí me coloqué los audífonos para poder que el sonido no se interfiera al momento de hablar. Listo, entonces aquí tenemos, esperen un momentico.
Ay, qué pena, yo estaba hablando y tenía apagado el micrófono. Listo, entonces ahora sí. Entonces, algo para comenzar que tenemos que tener en cuenta en el análisis de los vectores es que tenemos que diferenciar tres conceptos básicos que vamos a tener en cuenta en esta disciplina. La primera va a ser nuestro escalar. ¿Qué es un escalar? Entonces, un escalar es una cantidad que solo posee magnitud. ¿Listo? Esa magnitud eh, puede ser el tiempo, la masa, la distancia, la temperatura, la entropía, el potencial eléctrico, que es en el caso que nosotros vamos a utilizar, y la población. Este escalar siempre lo vamos que espera, voy a aquí utilizar mi tabla para graficar. Siempre vamos a utilizar las letras A, B en mayúscula, pero sin ser en negrita. ¿Listo? No, no van a ser en negrita porque ya para la próxima, que es nuestro concepto de vector. Ay, perdón, aquí quedó vectorial, es vector. ¿Listo? Venga, de una lo cambiamos. A ver aquí. Para que no vector, listo. Listo, entonces aquí tenemos el escalar y la otra definición que tenemos que tener en cuenta es un vector. Entonces, un vector es una cantidad que posee magnitud como dirección. Entonces, aquí, por eso la distinción importantísima. Aquí solo la escalar tiene magnitud. Ahora nuestro vector va a tener magnitud y dirección. Generalmente nuestro vector siempre va a ser, nos va a indicar, ay, perdón, control C. ¿Será que no lo puedo descartar? Esto me está. Listo, este lo vamos a indicar como una flechita. Listo, siempre gráficamente, visualmente lo vemos como una flecha, donde tiene un inicio y un final. ¿Listo? Entonces, este vector va a tener la magnitud. ¿Qué es la magnitud? O sea, lo que mide de un punto al otro. ¿Listo? Y la dirección es donde me va a indicar que es esta parte de la flecha, me va a indicar para dónde está cogiendo el vector. Por ejemplo, este vector va hacia el este, hacia la mano derecha. Si tuviéramos el plano cartesiano acá, entonces tuviéramos a la mano derecha en nuestro eje X, Y en esta parte. ¿Listo? Pero también podemos tener otro vector hacia este lado, hacia arriba, donde nos indique la flechita. Ese va a ser nuestra dirección. Listo. Y este lo vamos a escribir siempre como las letras mayúsculas, pero este ya va a ser en negrito, o sea, subrayado. ¿Listo? Generalmente, como para no confundir, a veces yo voy a escribir, o sea, también se puede escribir con A mayúscula, con la flechita en la parte de encima para indicar que es un vector, ¿listo? Y no estar haciéndole negrito, subrayándole más sobre la letra. Listo. Entonces, la teoría electromagnética consiste en esencia en un estudio de ciertos campos particulares. Por eso vamos a definir qué es un campo. Entonces, otra parte importante que tenemos que ver es, a ver acá cómo yo puedo borrar. ¿Cómo será que yo puedo borrar? Aquí. Bueno, dejémoslo así. Entonces, ¿qué es un campo? Otro concepto importante es ¿qué es un campo? Un campo es una función, mira. Entonces, en este caso, un escalar tiene magnitud. Un vector tiene magnitud y dirección. Pero ya en este caso, que me está diciendo que es un campo, vamos a estudiar es una función.
que especifica una cantidad particular en cualquier parte de la región. Ahí sí, por ejemplo, si tenemos el plano, entonces la función que está sobre ese plano, sobre esa región, ¿listo? Entonces, para tener en cuenta que tenemos que diferenciar entre escalar, que es un escalar, un vector y un campo, ¿listo? Entonces el campo siempre va a ser función, el vector va a tener magnitud y dirección, y el escalar va a ser un valor que me va a dar la magnitud. Listo, entonces con esto podemos definir, vamos a definir qué es un vector unitario. Entonces, a ver acá, listo. Entonces un vector unitario posee tanto magnitud, tiene magnitud y dirección. Y dirección. En este caso, vamos a desglosarlo. Tenemos que es un vector, entonces va a tener magnitud y dirección. Y la palabra unitario, ¿a qué me hace referencia la palabra unitario? ¿Sí? Entonces, es decir que su magnitud, la magnitud siempre es 1. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, este lo vamos a indicar como A, lo vamos siempre a referenciar cuando hablamos de vector unitario. Entonces, lo vamos a escribir A, en este caso de vector subrayado, de sub A, de un vector que me estén dando. ¿Listo? Entonces, un vector unitario, entonces un vector unitario A sub A mayúscula a lo largo de un vector, en este caso me está indicando mi A, ¿listo? Por eso es A sub A. Que yo también lo puedo escribir de esta manera, ¿listo? Es un vector cuya magnitud, como les estaba diciendo, pero ya en cuya magnitud equivale a la unidad. A la unidad. A la unidad. En otras palabras, es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora, vamos a analizar entonces nuestra dirección. Y la dirección de nuestro vector unitario sigue la misma del vector A. ¿Listo? Opa, del vector A. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la magnitud, siempre la magnitud la vamos a expresar como entre paréntesis. De A sub A, que es mi vector unitario, va a ser igual siempre a 1. ¿Listo? Eso, en otras palabras, para obtenerlo es lo siguiente. Es mi vector A sobre la magnitud de A. Esto también lo podemos representar aquí, vector A. Vector A. Esto también lo podemos escribir de la siguiente manera. A, que es lo mismo, A mayúscula, pero entonces sería aquí resaltado, sobre A. Cuando la colocamos sin resaltar, quiere decir que estamos hablando de magnitud. ¿Listo? Entonces, este es mi vector y esta es la magnitud del vector. Y A sub A, opa, ay, ¿qué hice? Aquí. Esto va a ser igual a sub A.
Cuando lo podemos colocar, en lugar de colocarlo así, lo podemos colocar como A sin retener. Aquí sí es del vector. Sin retener A sub A. ¿Listo? Bueno, entonces, como la magnitud de A sub A es igual a 1, yo puedo tener por medio de esta ecuación A sobre A, donde A aquí es el vector, ¿listo? Entonces puedo tener mi vector. Yo puedo obtener de esta ecuación, yo puedo tener a mi vector. Entonces mi vector va a ser A, es que por eso es que no me gusta escribir así, sino ponerle una rayita como para distinguirlo entre vector, escalar, para que no se confundan. De A por A sub A, donde A sub A, ¿quién va a ser? Mi vector unitario y este va a ser mi componente de A. ¿Listo? Un escalar. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Bueno, pero antes de eso, voy a definirles, porque aquí nos está hablando sobre magnitud, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es la magnitud o cómo se puede representar, obtener la magnitud de un vector. Entonces, aquí, perdón, bueno, listo, aquí. Entonces, la magnitud de vectores, ¿cómo yo lo puedo obtener? Ese está definido como un escalar, que era, como les estaba indicando, A sub A, la magnitud del vector A va a ser igual, bueno, como yo le indicaba, A sin retener, que quiere decir un escalar, ¿listo? Eso va a ser a la raíz cuadrada de las componentes de A. ¿Qué quiere decir? De A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado más A sub Z al cuadrado. Esto lo estamos viendo en 3 dimensiones. Opa, en 3D, ¿listo? Pues para cuando estamos en 2D, pues nuestra dimensión la podemos ver, ya no son 3 componentes sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z, sino se va a eliminar sobre el eje Z, ¿listo? Entonces quedaría A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado, ¿listo? Que estas son las componentes. Entonces, este vector, aquí se me olvida siempre. No, perdón. Aquí lo estamos, este es un escalar. Escalar, o sea, no va retenido, ¿listo? Es solo el A. Listo, entonces, ¿cómo vamos a definir mi vector A por componentes? Entonces, mi vector A por componentes yo lo puedo representar en coordenadas rectangulares como A sub X, que es donde sale aquí, coma A sub Y, A sub Z. ¿Listo? O también yo lo puedo representar de la siguiente manera. Lo puedo representar como A, el vector, igual a la componente de A sub X por el vector unitario en X sobre X. Más, perdón. Wow. Aquí no sé. Pluma. Listo, es que se me ve. Ah, aquí yo puedo borrar. Borrador. Ajá. Discúlpeme que estoy aquí aprendiendo a usar esto. Listo. Entonces aquí era por el escalar. Listo. Entonces continuamos acá. A sub Y
de A, Y. Acordémonos que este A es mi vector unitario, por eso a mí me gusta ponerle la rayita, porque las letras se alcanzan a confundir un poco. Listo, A sub Z, de A sub Z, que aquí sería por el vector unitario en el eje Z. Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Cierto? Porque estamos como nadando, como mirando como muy espacialmente, pero no algo concreto. Entonces lo vamos a ver de la siguiente manera. Si un vector, voy a mostrarles por aquí, en GeoGebra les voy a compartir acá, ¿dónde está? No, este no es. Miren. Listo, les voy a compartir aquí en la parte que dice presentar otra cosa, GeoGebra. Ah, no, este no es ventanas. Pestañas de Chrome. Y ahora, ¿cuál de todas estas les voy a mostrar? Este. Sí, les voy a compartir este. Listo. Entonces, vamos a ver acá, vamos a quitar esta pantallita que tengo aquí del MIP. Listo, entonces vamos primero a analizar, como ya les hablé sobre vector unitario, vamos a analizar lo siguiente. Entonces, tenemos mi vector, opa, este no, listo. ¿Qué me dice mi vector unitario? A ver acá, esto tampoco, vamos a... ¿Qué es lo que me dice? Es que yo tengo, vamos a analizar en 2D, ¿listo? Yo tengo mi vector, un vector cualquiera, A. Entonces, a ese vector yo lo puedo convertir, le puedo sacar un vector unitario. Pero, ¿qué es lo que me dice? Que la magnitud de mi vector, que en este caso mi magnitud del vector es que, perdón, este no es 5, ¿listo? La magnitud de mi vector. Eh, listo, entonces la magnitud de mi vector es 5. En este caso, yo estoy tomando un punto y obteniendo la magnitud. ¿Cómo obtengo la magnitud? Digamos, en mi caso, yo tengo el punto, el vector 3.4. Entonces, es este vectorcito que está aquí. Entonces, 3.4 dividido en 5, 3.4.4, perdón, dividido en 5, que es lo que yo les estaba comentando. Vamos a ver si se puede. Ah, no, aquí no se puede escribir. Venga, me voy a devolver un momentico para ir hablándoles acá qué es lo que estoy haciendo. A ver, representar otra cosa aquí. Listo, nos vamos a devolver un momentico aquí en la parte del vector unitario. Entonces, les voy a dar el ejemplo. Ejemplo. Tenemos un vector A, que yo lo puedo representar, ya vimos cómo lo puedo representar, como 3,4, o yo lo puedo representar como A igual a. Entonces, 3 del vector unitario en X más 4 el vector unitario en Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Entonces, tenemos este vectorcito. Entonces, mi magnitud, en la magnitud del vector, yo tengo que es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? Por lo que acabamos de ver. Entonces, esto me da 3, perdón. Vamos a mirar acá cómo es que es para borrar. Wow, acá, borrador. Listo, vamos a darle clic derecho.
¿Dónde está? Puntero, acá, pluma. Listo. Entonces, mi magnitud del vector, entonces, ¿cuánto es? Entonces, tenemos que esto es raíz de 9 más 16. 16 más 9 me da 25. Entonces, aquí me da, mi magnitud del vector es 25. Entonces, vamos a ir a confirmarlo, como ya les había presentado en la gráfica, que aquí se puede indicar, mire, la distancia, la magnitud, ¿qué quiere decir? Lo que hay de este punto a este punto, desde el origen a este punto. Entonces, mi magnitud del vector es 5. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos la magnitud del vector, ahora yo puedo obtener mi vector unitario respecto a este vector. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Me voy a devolver a la pantalla. Listo, aquí. Muy bien, entonces, aquí nos decían, mi vector unitario, ¿yo cómo lo puedo obtener? Me lo puedo obtener sobre el vector, ¿no? Lo puedo obtener a través del vector sobre la magnitud. Entonces, ¿quién es mi vector? Entonces, ahora sí, aquí, entonces, A sub A, que es mi vector unitario, va a ser igual al vector, lo vamos a representar de esta manera, 3,4 sobre, ¿quién es mi magnitud? 5. Entonces, una de las propiedades que se puede hacer es que aquí se puede dividir este con componente a componente, porque esto es como si tuviéramos 1 sobre 5 por 3,4, ¿sí? Entonces, yo puedo ingresar esta constante y multiplicar a cada una de ellas, que es la distributiva. Ahorita vamos a ver la propiedad. Entonces, quedaría 3 quintos, 4 quintos. Este es mi vector unitario. Ahora vamos a confirmar que la magnitud de ese vector unitario, ¿cuánto es que nos tiene que dar? Nos tiene que dar 1. Entonces, ¿cuánto es esto? Esto es al cuadrado, ¿cierto? Y aquí 4 sobre 5 al cuadrado. Esto me da, vamos a hacer el cálculo. Opa, perdón, voy a buscar por aquí. Entonces, ¿cuánto me da 2? ¿Cuánto era? 3 quintos. Déjenme aquí, hago rápidamente. Entonces, 3 quintos y 3, déjame ver aquí, 4 quintos. Entonces, esto me da, opa, ¿dónde estás? Por aquí. 3 quintos y 4 quintos. Entonces, 4 quintos, opa, esto le va al cuadrado. Déjenme acá que yo hago la cuenta, control C, control C. 4 quintos elevado al cuadrado me da 0,36. A ver, aquí volvamos entonces. Esto me da raíz cuadrada de 0,36 más, ahora, ¿cuál es el otro que tenemos? Ahora, 4 quintos elevado al cuadrado, eso me da 0,64. 0,64. Listo. Y la raíz, entonces, la suma de esto, vamos a hacerlo de una ya directo para no demorarnos ahí. A ver, ¿dónde está el borrador? Opciones del puntero, acá. Listo. Entonces, le damos clic, cambiamos la opción y pluma. Listo. Entonces, esto me da, entonces ya vengo aquí, hago la operación, la raíz cuadrada de 0,36 más 0,64
Esto me da igual a 1. ¿Listo? Entonces verificamos que la magnitud de mi vector es igual a 1, de mi vector unitario es igual a 1. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos allí en mi a ver, presentar la otra. Vamos para la GeoGebra. Listo, aquí. Entonces, ahora verificamos gráficamente. Entonces, tenemos mi vector. Ahora mi vector. ¿Cuáles son las componentes de mi vector? 0.6 y 0. Perdón, acá. En el punto 0.6, 0.6 y 0.8. Entonces, este es mi vector unitario sobre este vector. ¿Listo? Entonces, siempre yo puedo obtener un vector unitario del vector. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Entonces, este vector unitario yo lo puedo multiplicar por un escalar y me va a resultar mi vector resultante que es A. ¿Listo? Esto es muy importante porque después para escalares, para buscar vectores, lo vamos a necesitar. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces allí. Y la distancia que yo tengo de él, perdón, la distancia no, sino la magnitud de nuestro vector unitario, mira, es 1. O sea, la distancia que hay desde el punto 0 a C me va a dar 1. Entonces ahí lo confirmamos matemáticamente y geométricamente. Listo, volvamos por aquí. Vamos a compartir nuestra presentación. Bueno, entonces eso era lo que quería hacerles ver de mi vector. De un ejemplo. Listo. Ahora si nosotros estamos, bueno, aquí ya la tenemos. Bueno, aquí hablamos sobre la magnitud del vector. Esta es mi magnitud del vector. Listo. Pero ahora si yo quiero el vector unitario, unitario a lo largo de el vector A, que fue en el caso que vimos en este. ¿Sí ven? Vimos nuestro vector, tomamos un vector y vimos y buscamos nuestro vector unitario sobre A. Pero ya, digamos, vimos acá que lo obtuvimos a través de este proceso, ¿sí? Pero lo podemos también obtener ya de una manera directa, que sería A, el vector unitario sobre A, va a ser igual a la componente de X, perdón, la componente de X del vector, perdón, la componente del vector en X respecto a X por el vector unitario más la componente de A, del vector A sobre el eje Y, más el vector unitario, perdón, por el vector unitario respecto a Y, más la componente de Z de A por el vector unitario de Z. ¿Listo? Sobre la magnitud del vector del... Aquí. Espera que esto no me deja ver. La magnitud del vector A. Entonces quedaría la componente de nx al cuadrado más la componente de y al cuadrado más la componente de z al cuadrado. ¿Listo? Así lo podemos obtener. Entonces, ya no lo obtenemos a través de esta manera, con esta manera, sino teniendo en cuenta las componentes del vector. Que en este caso, mis componentes del vector
están dadas por un vector unitario en el eje X, un vector unitario en el eje Y. ¿Cómo se ven esos vectores unitarios? Les voy aquí a hacer un paréntesis y vamos a verificar aquí en el GeoGebra para que ustedes lo vean. Entonces, este vector yo lo puedo proyectar aquí en el eje Y, perdón, en el eje X. Esa proyección que yo hago la llamo la componente de mi vector A sub X, ¿listo? Esta parte de acá. Es como si vamos a hacer un vector acá, opa, aquí. Entonces vamos a hacer uno de aquí a acá. ¿Sí ve? Es la proyección de aquí a acá. Pero entonces, este mismo vector, perdón, lo voy a poner lo contrario. Es de aquí a aquí. Este mismo vector que yo estoy viendo acá es el mismo, el que se proyecta respecto al eje Y, ¿sí se dan cuenta? Y este de aquí es el mismo que tengo desde aquí a acá. Entonces vamos a ponerle colorcitos para que nos quede diferenciado. Entonces aquí le vamos a poner rojo y a este W, opa, control Z, el W aquí, el W. También le vamos a colocar rojito. Y este, el B, es las componentes, el vector proyectado en el eje. Uy, este color se mira muy feo. No, este por acá, pongamos esto. Listo, opa. Este es mi vector A, aquí lo nombramos como vector A. Color, este de acá. Listo. Entonces, si ves, aquí por ejemplo tenemos la componente, este es mi vector A, ¿sí? Entonces, la componente de mi vector A respecto al eje Y es 4, mira. Es 4, ¿sí se dan cuenta? Y la componente respecto al eje X es 3, que es mi puntico A. Opa, ay, lo ponemos acá. Listo, para que no me... Entonces, mi componente en el eje Y es 4 y mi componente en el eje X es 3. ¿Listo? Entonces, siempre si nosotros proyectamos este vector respecto al eje X, tenemos este vector por el vector unitario. Pero entonces, ¿qué es el vector unitario? Ahora sí vamos a ver que es un vectorcito que va de aquí hasta el 1. ¿Por qué hasta el 1? Porque acuérdense que tiene que tener magnitud 1. ¿Listo? Ahora mi vector de aquí a aquí, mi vector unitario. Entonces, ¿cómo lo definíamos allá las componentes de mi vector? A sub X, que es la componente 3 por mi vector unitario. Quiere decir que este vector W que vemos aquí es igual a decir 3, que es la componente A sub X, por el vector unitario. Entonces, este vectorcito yo lo voy a multiplicar por 3 y me va a resultar este vector, ¿cierto? Igualmente en el eje Y. Entonces, tenemos ahora A sub Y, que A sub Y, ¿quién era? 4. ¿Cómo obtenemos ese vectorcito respecto al eje Y? Entonces, lo vamos a obtener con 4 por el vector unitario. ¿Qué quiere decir? Este vector unitario, si yo lo multiplico por 4, me va a resultar mi vector respecto al eje Y. ¿Listo? Bueno, vamos a presentar, vamos a volver aquí a nuestra presentación. Listo. Mi plumita. Aquí está. Listo. Entonces, si ven, este vector, que era mi vector A allá en la figura, va a ser la multiplicación de la componente A, bueno, en este caso en 2D, venga, lo voy a colocar por aquí,
va a ser representado como la componente de X por el vector unitario en el eje Y, perdón, el eje X, y mi componente de Y por el vector unitario A, A de Y. ¿Listo? En este caso. Ya si lo queremos ver en 3D, también lo podemos observar. Venga, se los muestro, que creo que por aquí yo tenía algo. No. No, aquí no está. Pero bueno, se los voy a mostrar. Creo que por aquí yo también lo tenía en GeoGebra. No, pero este no es. Vamos a ver el otro GeoGebra. Este. No. Este. No, solo que ese los voy a, el de 3D se los voy a presentar mejor cuando estemos viendo lo del vector posición. Listo. Entonces hasta aquí todo bien, ok. Bueno, aquí me hacen falta ustedes para que me digan qué preguntas tienen y eso. Pero bueno, acuérdense que tienen que escribirme allá para saber cómo, si entendieron, cómo procedieron. Bueno, cómo captaron la idea, y si tuvieron alguna duda, pues me preguntan por el foro. Aunque va a ser un poco, pues, distanciado, pero mismo así yo quiero que ustedes me participen para yo saber que ustedes están asistiendo a las clases y que están dedicando tiempo para entender también. Listo. Entonces, continuemos. Entonces, la adición de los vectores. Entonces, voy a, ¿sabe qué? No me está gustando ese color. Vamos aquí, no, aquí. Color de lápiz negro, no me está gustando ese color. Listo, ahora sí. Ese color rojo como que llama mucho la atención. Listo, entonces nuestra adición de vectores va a ser de la siguiente manera. Va a ser un vector C, lo vamos a llamar. Va a ser igual a el vector A más el vector B. ¿Qué quiere decir? La suma de los vectores se efectúa por componentes. Entonces, si yo tengo representada mi vector A de la siguiente manera: A sub X, A sub Y, A sub Z, y mi vector B igual perdón, aquí no era A, acá lo vamos a borrar. A ver, aquí, borrador. Listo, volvemos, opción del puntero, marcador. Listo, entonces aquí B sub X, estas son las componentes, ¿listo? No nos tenemos que confundir de componentes y vectores unitarios, ¿listo? B sub Y, B sub Z, ¿listo? Estas son componentes del vector, componentes, son escalares, ¿listo? Estos son escalares. Listo, entonces yo voy a definir mi suma de vectores como C igual a. Entonces, vamos a hacer paso a paso, ¿listo? Yo también, mi vector, yo lo puedo ver de la siguiente manera, como C, como multiplicado por mi vector A, la componente A sub X por el vector unitario X, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces yo puedo asociar, yo lo voy a colocar otra vez acá, por A sub X, en mi vectorcito, más A sub Y, que es la componente del vector Y, el vector unitario sobre Y, A sub Z, por el vector unitario con respecto al eje Z, más. Entonces, ¿quién es mi vector? Mi vector. Ahora, aquí solo lo representamos por componentes. Aquí en esta parte lo estamos representando por
componentes y vectores, ¿listo? Entonces, ahora mi B sub X por el vector unitario respecto al eje X, más B sub Y por mi vector unitario respecto al eje Y, más B, mi componente de Z, por el vector unitario de Z respecto a Z. Listo, entonces aquí podemos tomar factor común, entonces tenemos a sub X más B sub X por mi vector unitario de A sub X más factor común del vector unitario, entonces tomamos A sub Y, mi componente de A sub Y, mi componente de B sub Y por A sub Y, mi vector unitario respecto a Y, por más, entonces la componente en X del vector A y la componente, perdón, de X no, de Z, más la componente del vector, de la componente de B respecto a Z, por, entonces ahora mi vector unitario a Z. Hay una ¿qué? Una forma de en lugar de colocar A sub X, A sub Y y A sub Z, pues en el libro que estamos trabajando no está así, sino está como A sub X, A sub Y. Nosotros también lo podemos representar. Venga, voy a cambiar de color. Vamos a colocarlo acá, este. Entonces, este va a ser mi X. Entonces, yo tengo acá mi vector unitario A sub X, ¿cierto? Ahora vamos a cambiar otro punterito, color, vamos a colocar otro color, naranja. Entonces aquí tenemos, ¿dónde está mi puntero? Allá. Mi puntero lo colocamos, perdón, mi vector unitario sobre el eje Y, pues sería A sub Y. Y mi vector unitario, a ver, aquí, sobre el eje Z, va a ser acá. No sé si ustedes alguna vez han visto, no sé si ustedes vieron cálculo ya vectorial, que tenemos que generalmente, bueno, aquí está X, aquí está Y y aquí está Z. Este A sub X lo simbolizamos como un I con un gorrito. Ese me va a indicar mi vector unitario respecto al eje X. Esto es solo notación, sino para que ustedes tengan en cuenta esto. Este también o sea, en este caso, en el libro que estamos trabajando, no está esa anotación, pero en general la anotación es así, que sería I, J y esta es K, con un gorrito que me indica mi vector unitario respecto al eje Z, que es el mismo que tenemos aquí. Son este y este. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos, volviendo, entonces tenemos definida mi suma de vectores, es la suma de las componentes por el vector unitario de cada una de sus componentes respecto a los ejes por el vector unitario respecto a sus ejes. Si fuese, este sería en 3D. Si fuese en 2D, entonces sería solo esta partecita hasta acá. Porque solo estaríamos trabajando el eje X y el eje Y. Entonces, en ese caso tendríamos un vector por aquí. Entonces, solo trabajaríamos las componentes sobre X y sobre Y. ¿Listo? Ahora nos vamos a ir al gráfico para que ustedes entiendan un poco más. A ver.
No, este no es. Este. Listo, en 3D. Aquí tenemos. ¿Dónde está? No, este no es. Por aquí. Listo. Entonces, vamos a borrar todo para ir paso a paso haciendo. Listo. Entonces, vamos a colocarlo de tal manera que nos quede nuestra X. Opa, aquí. No vemos el X. Aquí está el X. Listo, entonces tenemos nuestro vector, nuestro eje X, Y y Z hacia arriba. Tomamos un ejemplo, un puntico en el espacio con 3 componentes. Entonces esas 3 componentes va a ser la componente del eje X, entonces va a ser 3. Quiere decir en 3, perdón, aquí 3. Después mi componente en el eje Y, entonces serían 4. Quiere decir que yo voy 1, 2, 3, 4 unidades hacia el eje X, el eje Y. ¿Y cuántas unidades hacia arriba? Entonces, una, que nos tenemos en cuenta acá que estamos en el 3. Una, 2, 3, 4, por aquí quedamos, ¿cierto? 5 unidades hacia arriba. Quedaría aquí, ¿no? Porque estamos un poquito más abajo. Perdón, quedaríamos aquí, porque este es como si fuese el piso, este es como si fuese el piso, entonces, primero mi punto XY, entonces sería 3 y voy hasta 4, pero ahora me dice que tengo que subir ¿cuántas unidades? 5, y aquí me da mi punto. Entonces, trazamos el vector, y ese vector tiene sus vectores en el eje X, mira, las componentes en el eje X, que sería el vector unitario por 3. Ahora mis componentes en el eje Y, entonces sería, mi vector sobre el eje Y, que sería la componente del eje Y por el vector unitario. Y después tendríamos mi vector respecto al eje Z. ¿Listo? Listo. Ahora, entonces, tenemos que este es el punto donde esta se proyecta en el eje X y Y. Entonces, ¿qué me está diciendo la suma? La suma va a ser que la componente, volvemos aquí un momentitico para que recordemos. Acá, no, aquí no es, aquí. Aquí, mira. Entonces, ¿qué me dice que la suma es? Las componentes de A de X, después las componentes en Y y las componentes en Z por el vector unitario. ¿Dónde está? Por aquí. Listo. Entonces quiere decir mi componente en el eje X, mi componente en el eje Y y mi componente en el eje Z. Listo. Entonces aquí, no, este no es. Resulta que esta misma componente yo la puedo ver paralela en esta, sobre esta proyección que nosotros, espera que aquí faltaría la proyección, no, esta no es. Esta, que sería esta proyección del vector, cuando yo lo tiro como hacia el piso, va a ser mi misma componente, mi mismo vector unitario por la componente del eje Z, ¿sí? Aquí quedó diferente colorcito, no sé por qué, pero esta es igual. Y lo mismo aquí en el eje Y. Este vector va a ser igual a este. Y ahora este de aquí, que es, este es igual a tener el del eje Z. Entonces, ¿qué me dice la suma? La suma es la componente de mi eje X. A ver, devolvámonos un momentico.
la componente de mi eje, perdón, de mi vector, de mi componente de esta más la componente de B. Entonces, mi componente de esta más esta, o sea, 4 más 3, 7, ¿sí? Por mi vector unitario. Entonces, vamos a hacerlo un momentico acá, aquí con ustedes. Entonces, esta de aquí, entonces sería abajo, vamos a hacer otro, vamos a graficar un punto, que sería, vamos a hacerlo en el eje X. Entonces sería 4 más 3, 7, porque tomamos la componente de A y la componente de B sobre el eje X. Aquí sería 3. Ah, pero aquí yo no grafiqué otro vector. No, venga, les muestro. Venga, les muestro primero en 2D que ya está. Presentar otra cosa. Es que este está, este. Para que lo vean. A ver, este, no. Esto lo vamos a borrar. Ujú. Este vector no. Borrar. Listo. Ay, creo que yo borré algo que no tenía que borrar. No, venga, vamos a presentarlo en otro GeoGebra, en otra parte de GeoGebra para empezar de nuevo. A ver, para no confundirnos. Listo. Listo, vamos a graficar dos vectores. Puede ser de aquí, aquí, otro vector de aquí, aquí. Listo, entonces este va a ser mi vector A, bueno, en este caso U y B. Entonces, ¿qué me dice la suma? La suma me dice que yo tomo las componentes de mi vector en el eje X y en el eje. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mi vector de aquí, aquí, que me está indicando la proyección de aquí acá, mi proyección aquí. Este vector hace referencia de mi vector U, ¿listo? Y ahora este sobre este va a ser de este vector la proyección. Y este de aquí a acá es este, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la suma de mis vectores? Entonces, U y B. Me está diciendo, yo cojo las componentes tanto de X como de Y. Entonces, si mi componente en X, ¿cuánto es? De mi vector U, entonces es 3. Y de mi vector, la componente sobre el eje Y, de mi vector V es 6. Entonces, 3 más 6, 9. Entonces, ahora me va a surgir un vector de aquí a aquí. Y ahora veamos por el otro lado. Ahora, 3 más 6, esperen, me voy a subir un poquitico. Entonces, 3 más 6, 9. ¿Sí? ¿Otra vez? Ah, quedaron casi no, quedaron con la misma. Bueno, no importa. 3 más 6, entonces 9. Quiere decir que este va hasta acá. Entonces, la suma de mi vector, a ver, ¿dónde está? Aquí. Opa. No, pero control Z. Espera.
Entonces vamos a poner este, es que no logro graficarlo. Este tiene que quedar. Pero me voy a devolver. A mí, vamos a hacer un caso particular para que me entiendan. Se los voy a graficar acá rápidamente mejor con la mano, porque es que no me está dando allá en el ¿qué? En el GeoGebra para mostrárselos más didáctico. Listo, entonces, ¿qué me dice la suma de los vectores? Entonces, vamos a ver en 2D. Entonces, tenemos que un vector A. Entonces, ¿cómo es la suma? La suma se puede ver. Partimos de un punto, cogemos otro, donde termina el 1, inicia el otro, entonces aquí sería como si fuese mi A y mi B. Entonces, ¿la suma cuál va a ser? Desde este punto aquí hasta el final de mi vector B. Entonces, esto me va a resultar mi C. Esta regla del triángulo. O sea, la podemos ver de esta manera. Ahora también tenemos la otra regla que es del paralelogramo. O sea, que yo tengo, que es la que yo quería hacerles ver a ustedes. Yo tengo mi A, mi B, y aquí está mi C, la sumatoria. Que es lo mismo, este vectorcito es lo mismo que yo tengo de aquí a acá. Y este vectorcito es lo mismo que yo tengo de aquí a acá. ¿Listo? Y ahora lo que yo les quería dar a ver es que esto es como si estuviera en mi plano, ¿cierto? Entonces me dice, vamos a ver, este está proyectado en X y también en Y, ¿cierto? Y mi B también está proyectado en X y en Y. Entonces, por ejemplo, entonces aquí lo que me dice, cojo la componente de A sub X, o sea, quiere decir A sub X es esta de aquí abajo. Y mi componente, hasta acá, ¿no? De aquí a aquí. Ahora mi componente B, opa, mi componente B es de aquí, todo esto, hasta aquí. Entonces B sub X. ¿Listo? Lo mismo ahora, mi componente B sub Y. Y hasta aquí es mi componente de A sub X, sub Y. Eso. Entonces, si ven, este espacio es la componente del vector B respecto al eje Y. Entonces, ¿qué me está diciendo? Sume estas dos componentes, o sea, esta más esta me va a dar esta de aquí hasta acá. Y la suma de esta más esta me va a dar, bueno, aquí quedó como un poquito, venga, miramos, acá lo ampliamos un poquito, porque aquí, acá, queda un poquito confuso para ustedes. Dejarla de la misma. Listo, ahora vamos a poner aquí. No. Pluma. Listo, vamos a hacer de cuenta que aquí fuese un poquito más salido. Listo, aquí en mi C. Entonces, listo. Entonces, ahora sí, para que no quede sobre lo mismo. Entonces, este más este me va a dar esta componente, quiere decir mi C de X. Esta distancia más esta distancia me va a dar mi C sub Y. ¿Sí ven? Y yo lo puedo multiplicar porque acordémonos que aquí siempre está el vector unitario y el vector unitario. Entonces, mi vector unitario de X, yo lo puedo multiplicar por esta constante, por este escalar, y me va a resultar mi vector de aquí. ¿Sí? Lo mismo en Y. Aquí tengo mi vector A sub Y unitario. Entonces, sí, este vector es unitario.
Si yo lo multiplico por esta C, por este escalar, voy a obtener mi vector respecto al eje Y. ¿Listo? Bueno, ahora la sustracción. Entonces la sustracción ya tenemos, voy a hacerlo aquí rápidamente porque se nos acabó el tiempo, Dios mío. Listo, entonces ya tenemos entonces un vector, partimos de la suma, mi B, mi A, y por aquí, entonces, la suma de él vimos que era como por acá, ¿cierto? Esta es mi suma. Pero ahora yo necesito la resta. A partir de la suma, yo tengo lo siguiente. Entonces, la sustracción yo la puedo definir como A menos B. Pero eso ¿a qué es igual? A tener lo siguiente, a tener A más menos B, ¿cierto? Aquí yo lo voy a dejar sin... Esto es el vector, ¿listo? Listo. Entonces, si yo tengo mi vector graficado, aquí es algo importante. Si yo tengo mi vector aquí graficado y le voy a poner un signo negativo, quiere decir que es el opuesto, o sea, tiene la misma magnitud, pero va en dirección contraria. Opa. Entonces, mi dirección contraria es hacia acá. Entonces, sería menos B. Entonces, si esta es la suma, entonces mi resta va a ser hacia el otro lado. ¿Listo? Entonces, pero para que nos quede bonito. Opa, no quedó tan chévere. Vamos a borrar acá. Listo, entonces quedaría, vamos a poner acá como si tuviésemos una, para que medio nos quede. Listo. Aquí. Entonces, esta sería mi resta, mi sustracción entre vectores. Y eso yo lo puedo definir también por componentes como a sub x menos b sub x por el vector unitario en respecto al eje x más a sub y menos b sub y por el vector unitario respecto a y. ¿Listo? Esta gráfica que tenemos acá es la llamada regla del paralelogramo. Y ahora la regla del triángulo ya entonces sería así. Entonces, A siempre del triángulo es que una colita termina, entonces empieza el otro. Mi vector A, mi vector B y mi vector AD. Pero aquí entonces esta, ¿se acuerdan que cuando yo la ponía de colita en colita, termina la flecha y empieza la otra colita del vector, esto era la suma, ¿cierto? Mira, aquí está, por este lado. Entonces, para que quede lo contrario, gráficamente, entonces aquí no deberíamos colocar, ¿dónde está? Aquí, el puntero borrado. Entonces, mi flechita aquí no iría para ese lado, sino en sentido contrario. Opa, me salió algo que no quería. En sentido contrario, entonces quedaría así. Este sería mi D. Esta es la regla del triángulo. Muy bien. Listo. Casi no pudimos avanzar ahí. Entonces, cualesquiera que fuesen nuestros vectores, tenemos el cumplimiento de unas que obedecen, cualquiera de que sean unos vectores A, B, C, obedecen estas tres leyes algebraicas básicas, que es la conmutatividad entre vectores para la adición y para la multiplicación, pero aquí la multiplicación tenemos que tener en cuenta que K y L en estos casos son escalares, ¿listo? Estos son vectores. La asociativa quiere decir que asociamos
de diferente manera, me va a dar lo mismo que si yo sumo A más A, B más A, C, que sumar primero A más B y después C. Esa es la asociativa. Y la distributiva también se cumple en la adición con respecto a un escalar. Entonces, esta la podemos multiplicar por el vector más, podemos multiplicarla también por el vector B. Y para la multiplicación también se cumple la conmutativa y asociativa, pero ya la distributiva no. ¿Listo? Bueno, esto yo creo que vamos a dejar hasta ahí porque no alcanzamos, ya por el tiempo no puedo grabar más. Entonces aquí voy a poner, ya veremos para la próxima, vector hasta acá. Para la próxima veríamos vector posición y distancia. Vector distancia, veríamos unos ejemplos, les dejaría unos ejercicios y veríamos también un poco sobre lo de ya la multiplicación entre vectores. ¿Listo? Bueno, voy a dejar por aquí. Muchísimas gracias y les estaré grabando y dando más información y voy a publicar allá algunos materiales para que ustedes lean un poco sobre lo que hemos visto hasta este momento. Muchísimas gracias. A ver, ¿cómo detengo esto? A ver, detener grabación.